Y voy a compartirle pantalla. Deberían en algún momento ver el iPad. No sé por qué razón no lo ven. ¿Están viendo qué? ¿Viendo algo? ¿Al iPad lo ven? ¿No? Vamos de nuevo a ver. iPad. Oh, no, problema siempre. A ver, admitir. Trust. Espérenme. Ay, ay, ay. Ahora el computador se niega a compartir mi pantalla. Ya, bueno, voy a empezar a hablar mientras conecto. Hoy día la idea es hablar del tiempo y del rol del tiempo en los procesos de deformación. Más que los procesos, un poco lo que nos toca ver como geólogos en el campo. ¿Ya? En el campo nos va a tocar encontrarnos particularmente en Chile con lugares que se conocen como polideformados. ¿A qué voy con polideformado? A que el área de estudio no está afectado solo por un único evento de deformación, sino que se sobreimponen los eventos de deformación y eso hace de que podamos estar viendo estructuras sobreimpuestas que sean de distintos momentos en el tiempo. Eso ocurre muy fácilmente en el norte de Chile particularmente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero explicarles yo ahora. Y, espérenme, qué terrible. No me reconoce el tablet ahora. Problemas. Y más problemas tecnológicos. Bueno. Yo les voy a mostrar algo. Voy a partir por la presentación mejor que les tenía preparado, y de ahí podemos hacer los dibujitos, como corresponde. Por ejemplo, acá yo les voy a mostrar una presentación que está basada en un trabajo de un tesista del pasado y una presentación que hicimos en un congreso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les voy a mostrar esta presentación? Porque acá hay un ejemplo de lo que les estoy hablando de la sobreimposición en el tiempo de eventos de deformación. Si ustedes vemos el mapa está, el área de estudio está ligada a un lugar en la precordillera, que es el cuadro rojo. ¿Ya? Me dicen si ven todo bien, ¿no? Estoy viendo el chat. Entonces, en el cuadro rojo está en la precordillera de Antofagasta. ¿Qué es lo importante acá? ¿Qué es lo interesante? Ustedes ven acá que dice fosa chileno-peruano. Hay una subducción, ustedes lo saben. Hay un margen convergente y hay subducción al frente en el borde occidental de Sudamérica. Bueno, ¿qué sucede? Que asociada a esa subducción hay cadenas volcánicas que se han desarrollado por lo menos desde el Carbonífero superior, en el margen de Gondwana y ahora de Sudamérica. Entonces, ¿qué sucede? Que esa subducción tiene casi 320 millones de años de actividad, por lo tanto, se ha ido moviendo y la deformación
que está asociada a la subducción, también ha ido cambiando y por lo tanto en un mismo lugar se van sobreimponiendo deformaciones. ¿Ya? Entonces, un lugar como el cuadro rojo, que es un lugar en la precordillera específico, podríamos haber tomado otro lugar, puede ser en cualquier lugar, podemos ir a cualquier lugar del norte de Chile y nos va a pasar lo mismo. Necesariamente tiene una larga historia de deformación, o necesariamente tiene una larga historia de geología y además de deformación. En este caso vamos a fijarnos en ese lugar. ¿Ya? ¿Qué hay en ese lugar? Miren, en ese lugar hay, en rojo, por ejemplo, tienen rocas del basamento paleozoico. Son rocas paleozoicas carbonífero-pérmicas. En moradito tienen roca triásica, principalmente triásico superior. Eso es, o sea, principalmente, es triásico superior. Y tienen jurásico en celeste. Y hay un jurásico marino. Y en general son rocas jurásicas que van desde el rético, triásico muy superior, metangiano, y tienen incluso yesos, que serían lo que está en celeste más claro. Predominan los yesos. Tienen todo, entonces, en el fondo lo que quiero que vean es que tienen rocas ígneas, rojas, plutones, pérmico, y tienen fallas inversas ahí. Esos dientecitos implican fallas inversas, montadas sobre roca triásica, y a su vez la roca triásica está montada sobre un jurásico. Y a su vez, en el núcleo del Jurásico hay hay un yeso que son del Jurásico superior. Entonces, es como que en el fondo tienen un pliegue. En realidad lo que tienen es un pliegue, acá tienen un sinclinal, un gran sinclinal a nivel regional. Tienen la roca más joven del Jurásico superior en el medio y las rocas más antiguas hacia el margen. Y eso está asociado a fallas inversas. Esas fallas inversas son las que tienen los dientecitos blancos, que montan rocas más antiguas sobre menos antiguas o más jóvenes. Pero, además de eso, miren, tienen unas fallas ahí. Esas fallas dice que son de rumbo, son fallas sinestrales. Y esas fallas sinestrales cortan a fallas inversas y a los pliegues. En el fondo, en esta zona, tienen una deformación que es muy normal en el norte de Chile, que es compleja. ¿Ya? Sobreimposición de cosas. Entonces, este lugar, por ejemplo, es un lugar donde lo que yo les digo está en evidencia. Sobreimposición y una larga historia de deformación. ¿Por qué? Porque tienen rocas desde el Carbonífero pérmico expuesta hasta el Jurásico superior. E incluso después podemos ver lo amarillo. Los amarillos ya son rocas del Paleógeno. Hay rocas del Paleógeno y del Neógeno. Entonces, en el fondo, la historia es larga. La evolución geológica es larga. Y como la evolución geológica es larga y, ha cambiado la configuración tectónica del margen, también se sobreimponen elementos estructurales. El desafío es que cuando uno va a terreno, los pueda distinguir y separar en el tiempo. Y para eso es importante las relaciones de corte. ¿Ya? Sí, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Me siguen la problemática que vamos a ver hoy día como clase, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Todo ok? ¿Paramos a qué hora parábamos? A las 25, ¿no? A las 30, a las 25, a las 20 terminamos, paramos a las 20, a las 10:20 y seguimos a las 10:30, ¿no? ¿O no? ¿Está bien? Ya. Entonces, ese es el tema, miren. Acá, por ejemplo, hay un perfil que hizo un autor aproximadamente cercano donde está el perfil A', que hizo un autor que, previo a este trabajo de este tesista, que hay que reconocerlo, se llama Peralta, eh, Alejandro Peralta. Y miren, este es un perfil de ese lugar antes del trabajo de Peralta. Fíjense que en el fondo él lo que interpreta el sinclinal que les mostraba recién, fallas inversas que despegan, hay unas rampas, como veíamos la semana pasada o antepasada rampa, hay unos despegues,
y todos nacen desde según la interpretación de este autor, nacen desde una estructura de mayor orden, y el núcleo de la precordillera en el fondo son las rocas paleozoicas, que están montándose sobre este sinclinal, eh, sinclinal con rocas mesozoicas. ¿Ven? Y ahí tiene algo parecido a lo que sale en el mapa, ¿ven? Tienen moradito, dice Elías, en el fondo es Jurásico inferior, y abajo tiene un Triásico, tiene el Paleozoico, después tiene un Triásico, y después tiene un Jurásico inferior, un Jurásico medio y un superior, ¿ya? Que es como lo mismo que está en el mapa, en el fondo, un Triásico sobre un Jurásico inferior medio y después un Jurásico superior en el centro, ¿ya? ¿Se fijan? Pero el problema que tenía el problema científico, no el problema que tenía el especialista, era que había sobreimposición y que él veía que además habían fallas transcurrentes que cortaban todo. Entonces, bueno, él fue a medir el plegamiento. Ustedes han hecho trabajos de estereografía ya, ¿cierto? Entonces, ustedes ya han tenido la experiencia de ir de plotear cosas, ¿no? Por ejemplo, este tesista realizó 3 transectas estructurales, midió estratificaciones y hizo un análisis estereográfico, ¿ya? Y también análisis cinemático. Y, por ejemplo, ese es el perfil para el sector norte, ese que está ahí en el norte, el azul. Si ustedes se fijan, ustedes ya han aprendido a hacer esto, o lo han practicado, lo han tenido que hacer en el laboratorio. Pero acá les estoy mostrando un ejemplo de cómo eso que ustedes han aprendido a hacer es útil para entender la deformación en un lugar. Bueno, el tesista fue y levantó este perfil y documentó la presencia de fallas inversas, pero fíjense, él detectó que habían fallas inversas que eran más viejas, que son las negras, y fallas inversas que eran más jóvenes, que son las blancas. Las fallas inversas negras, ¿cómo separó las negras de las blancas? Porque cortaban a distintas unidades por relaciones de corte. Por ejemplo, las fallas negras cortaban a las rocas jurásicas o anteriores, mientras que las fallas blancas inversas también cortaban a gravas del neógeno. Entonces, él se dio cuenta de que habían distintos tipos, no todas las fallas inversas tenían la misma edad, pero además encontró unas fallas de alto ángulo, fíjense que están ahí, el mono como que ha perdido resolución y son transcurrentes. Y esas fallas transcurrentes cortaban todo. Entonces, fíjense que él, subiendo la quebrada, se dio cuenta de que no todas las fallas eran del mismo momento. En el fondo, determinó que habían al menos 3 deformaciones. ¿Y cómo lo hizo? Solo viendo, bueno, en primera instancia, vio las fallas y las relaciones de corte. Y eso es un elemento importante que ustedes deben mantener y que si yo pudiera anotar en este momento, se lo estaría anotando en el tablet y les diría las relaciones de corte. Es como todo en geología, las relaciones de corte les dan el timing relativo. Por ejemplo, si esta falla inversa está cubierta por depósitos neógenos y no corta los depósitos neógenos, yo puedo limitar la edad de la deformación y decir, la deformación ocurrió posterior a la roca que corta, anterior a las rocas que la cubren y no están deformadas. Después yo puedo ir y decir, miren, esta falla inversa corta todo lo jurásico y también corta las gravas neógenas. Por lo tanto, es más joven que la roca más joven que corta. Y así uno, por relaciones de corte, puede ir separando el timing entre una cosa y la otra. Y la idea es que uno, revisando qué cosas se cortan, qué cosas no se cortan, puede ir ordenando un evento y después el siguiente. Eso en geología es normal y ocurre en todo ámbito, porque se sucede con las secuencias estratificadas,
sucede con los intrusivos y sucede también con la deformación. Yo puedo determinar ese orden a partir de relaciones de corte. Ahora, el estudiante, él subió y vio eso, nosotros fuimos a terreno primero a revisar esta zona y nos dimos cuenta de que esto era así y que habían más de un tipo de estructura por tiempo. No todas tenían el mismo momento. Entonces, él después separó cada uno de esos bloquecitos. Fíjense que entre cada falla importante hay como un bloque. Él separó como entre las fallas, principalmente usó las transcurrentes o las principales fallas inversas, separó como bloques, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Y en cada bloque tomó estratificación. ¿Sí? ¿Hasta ahí cómo van? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Me interesa mucho, porque esta clase es importante porque la estamos conectando con la realidad del trabajo en deformación. Entonces, es más que una teoría, es una teoría como conectada con la realidad del trabajo que se hace. Me gustaría si tienen alguna pregunta acerca del concepto de relación de corte. Profe, las secciones A1, A2, A3 las separó según tonos de grises y blanco. Ah, disculpa. Sí, el A1, el A2, el A3 y así los separó por tonalidades en el perfil. Sí, intentó eso, sí, exactamente. Fíjate que el A1 es todo gris, el A2 es como el blanquito. Este es un caso de particular que él lo hizo, no puede cambiar de lugar a otro, pero es una convención que él usó solo como para organizar la información. ¿Ya? En el fondo, por ejemplo, lo que hizo él es una locura me refiero a, esta es una memoria, no es una tesina, es una locura metodológica porque él hizo tomó una cantidad de datos pero increíble y hizo un trabajo pero increíble. ¿Ya? Entonces, él lo documentó así, pero puede ser de hecho de otra manera, ¿no? Fue una convención que él tomó. No sé, en ese perfil hay 1661 datos de estratificación. Eh, Violento. Me interesa que el concepto me interesa el concepto de relación de corte. Creo yo que eso es muy importante porque ese es lo que hay detrás de esta clase, el tema del timing y de las relaciones de corte. ¿Me siguen la idea o no? Eso está bien, ¿no? ¿Entienden el concepto de relación de corte de que un evento geológico, por ejemplo, una deformación, yo la puedo posicionar en función de a quién corta y quién no es cortado, quién está deformado y quién no? Y puedo dar un rango relativo de edades. Por ejemplo, si esa falla inversa, veámoslo así, esta falla inversa negra corta el oxfordiano, pero no corta el mioceno. ¿Cuál sería la edad de la deformación negra? Corta y afecta al oxfordiano, pero no deforma, no corta, no desplaza al mioceno. ¿Cuál sería la edad de esa deformación? Puede ser un rango. ¿Qué responderían? Mesozoica. Mesozoica, ya, pero eso no es muy amplio. El Mesozoico es desde el Triásico hasta que termina el Cretácico a los 66 millones de años. La deformación afecta al oxfordiano. ¿Qué es el oxfordiano?
Está en el Jurásico superior. Sí, po, es un piso del Jurásico superior. Entonces, la roca, fíjense, la roca más joven que está deformada es el Langfordiano en el lugar. Pero ¿cuál es la roca más vieja no deformada? Si yo les digo que las gravas son miocenas, ¿cuál es la edad de la deformación? La grava, por ejemplo, miocena. Las rocas plegadas y falladas inversas con las fallas negras son del Jurásico superior. Si la falla de flecha negra corta el Jurásico superior, pero no corta al Mioceno, ¿qué rango de edad puede darle a esa deformación? Parece trabalengua, pero la roca más joven deformada sería la Jurásica y la roca más vieja no deformada sería el Mioceno. ¿Cuál es la edad que yo puedo asignarle a la deformación de la flecha negra? Pueden responder por el chat o pueden responder por audio. Al menos la edad en la que termina el Oxfordiense sería como 164 millones de años aproximadamente. Ya, pero ¿qué es lo que qué edad pueden definir? ¿Pueden definir una edad exacta o tienen que definir un rango? Un rango porque igual el tema está de que entre el Jurásico superior y el Mioceno igual hay un rango de edad que es parte del Cretácico que no estaría, por ejemplo. ¿Sí? A ver, recuerden ustedes Y de que hay edades absolutas y edades relativas. La edad absoluta es la que se designa con un número y la pueden determinar numéricamente a partir de una analítica asociada a una datación radiométrica. En ciertos casos con contenido fósil, con contenido fósil muy preciso, podrían también determinar una edad absoluta con un número, pero en general se hace con métodos radiométricos de datación. Cuando ustedes no disponen de métodos radiométricos que puedan darle la edad numérica exacta, que es la edad absoluta, ustedes tienen edades relativas que tienen que ver con las relaciones de corte. Obviamente, la resolución de esa edad relativa va a depender de las unidades cortadas. Si la edad, si por ejemplo, acá en este caso, ustedes tienen que la roca más joven deformada es del Jurásico y la más vieja no deformada es del Mioceno, ustedes tienen un rango, no lo pueden acotar con un número. Claro, Cristian dice, por ejemplo, el Jurásico ya estaba depositado cuando ocurrió la falla, en cambio el Mioceno aún no se depositaba, ya que la falla no le afecta. Exacto, esa es la lógica que hay detrás. Entonces la relativa de la falla puede ser entre el Cretácico y el Paleógeno. Lo que dice Cristian está bien dicho y además da el argumento para la respuesta.
Me parece que es una muy buena respuesta, Cristian. Te felicito públicamente porque das la respuesta y das el argumento. Y es exactamente así. En el fondo, nosotros podríamos decir que como corta al Jurásico superior y no corta el Mioceno y está cubierto por el Mioceno, la falla tiene una edad que va entre, que viene después de los foráneos, el meridiano a lo mejor, hasta el Paleógeno, hasta la edad de la deformación de las rocas no deformadas. Este Mioceno, por ejemplo, tiene una edad más antigua de 25 millones de años. Estamos en el límite del Mioceno. Entonces, probablemente la deformación, es altamente probable que la deformación sea, como dice Cristian, del Cretácico al Paleógeno, tenga una edad Cretácico-Paleógeno. ¿Sí? A su vez, fíjense acá, miren, las fallas transcurrentes, voy a cambiar de color, las fallas transcurrentes cortan la grava. Por ejemplo, ahí está cortando la grava. Si la grava dijimos que era miocena, ¿cuál es la edad de esa falla inversa, de esa falla que corta la grava? Esta es la parte donde me quedo esperando que alguien responda o por chat o por audio. Podríamos decir también de que no afecta los aluvios pleistocenos. Corta el mioceno, pero no afecta los aluvios pleistocenos. ¿Qué edad tendría esa falla que está ahí, que es un strike slip? Si yo pienso en la edad relativa. Posterior al mioceno y anterior al pleistoceno. Claro. Plioceno. Claro, lo que está entre el mioceno y el pleistoceno se llama plioceno. Plioceno. Claro, en el fondo podríamos pensar de que esa deformación, que sería la de la falla naranjada, a lo mejor es plioceno. O si tendríamos que saber la edad de la grava, podríamos acotarla, quizá podría ser mioceno superior, plioceno. Entonces, si ustedes se fijan ahí, ustedes tienen ahí, por lo menos, hablándolo en simple, tienen dos eventos y no tienen la misma edad. Y yo puedo determinarlo sin tener ningún análisis, solo por ir a terreno, en función de lo que corte y lo que no. Eso que estamos discutiendo me da la sensación, por ejemplo, que lo que dice Cristian le parece como muy obvio. Cristian está enviando mensajes en privado, tiene que enviarlo a todos pues, para que lo vean. Eh, no, dice no, me lo envió a mí nomás, no quiere que sea expuesto. Eh, y eso que ustedes piensan que es obvio, es fundamental en geología y debe estar muy claro porque es la base de lo que hacemos como geólogos, en deformación, en rocas sedimentarias, con fósiles, con lo que sea. Y es lo que nos distingue como disciplina de los ingenieros, por ejemplo. Es lo que nos distingue a lo mejor de la gente que trabaja en más estático en el tiempo. Nuestra escala de tiempo es increíblemente larga. Por lo tanto, nosotros nos hacemos cargo de procesos que son
estamos hablando de millones de años. O sea, cuando yo digo, mira, esto tiene Mioceno superior, Plioceno, imagínense, si yo estoy pensando en el Plioceno, a lo mejor estoy pensando en algo que ocurrió entre los 10 y lo estoy inventando, entre los 15 y los 2 millones de años. O sea, 7 millones de años tengo. Tengo un rango de incertidumbre grande. Son 7 millones de años. En geología eso puede ser poco o puede ser lo máximo que llegue con mi análisis. Cretácico Paleógeno, bueno, también es enorme el rango. Sin embargo, puede ser bastante preciso para nuestra geología en ciertos casos. Entonces, en el fondo, eso es crítico para nuestra disciplina. Ya, vamos a parar acá. Juntémonos a las 10:35. 10:35. 10:35. Y quiero retomar esto porque es muy relevante el tema de esto. Me queda claro de que hay algunos que lo ven más obvio, pero no es importantísimo. Por favor, hagan las preguntas que estimen convenientes los que las que no lo tienen claro, porque es muy relevante antes de que veamos el análisis que se hace, por ejemplo, de la deformación. ¿Ya? Así que los que tienen dudas, por favor háganlo, no se sientan, si quieren me mandan un mensaje y yo no digo el nombre porque como también algunos quieren proteger su privacidad en, en, en el chat, no digo el nombre de quien me escribió y planteo la idea, ¿ok? Si no quieren, nos juntamos a las 10:35, ¿ya? Ya. Por favor, chicos, si tienen preguntas acerca del tema de las relaciones de corte, háganlas porque es muy importante. Háganlas por el chat si quieren. Yo no les doy el nombre si no quieren exponerse o háblenlo. Hagan las preguntas que estimen conveniente cuando lo quieran hacer. Porque estamos en confianza, somos poquitos. Bueno, si no hay pregunta. Bueno, ¿qué pasó? Luego de subir la quebrada, por ejemplo, y definir qué estructuras habían y cómo en principio habían relaciones de corte que iban definiendo que había más de un evento de formación, lo que hizo este tesista fue medir por bloque. Lo que decía el joven recién, de que estaban pintados como en distintos tonos, en grises o blancos en función de qué bloque eran. No sé, por ejemplo, ustedes ya han hecho este tipo de cosas, han ploteado en estereograma, ¿no? Lo han hecho, ¿no? Sí, dice. Entonces, lo que hizo él fue medir estratificación. Ya, vamos a ver un ejemplo. Voy a mostrarles, por ejemplo, cómo se ve esto. Miren. No sé, fíjense ahí, no sé, tienen la secuencia jurásica, la tienen dispuesta y tienen estratificación en amarillo. Entonces, la estratificación se mide la actitud. Esto que ¿están viendo la pantalla? ¿No lo están viendo la pantalla? No. No, profe, Es no que se ve. algo pasó, se descompartió la pantalla. Sorry. ¿Y ahí? ¿Volvió a aparecer? Sí, ahora sí, profe. Ahora sí, ya. Estoy como los locos, le estaba mostrando algo que no estaban viendo. Ya, miren. La lógica era la siguiente. Fíjense. Se empieza a medir, a medir estratificación. La estratificación de la secuencia. Entonces, esto se ve así, más o menos.
En la quebrada subiendo, aquí tienen, por ejemplo, ahí tienen, fíjense que tienen las gravas, eso gris que está ahí, voy a marcar con el lápiz. Y el rosa, acá tienen la grava, miren. Todo eso que está ahí negro encima es la grava. Y esto que tienen acá es un Jurásico, esto que está acá es un Jurásico inferior. Estamos a Jurásico inferior a medio. ¿Ya? Y acá tienen el yeso que yo les decía oxfordiano, lo tienen, eh, y todo eso se está montando sobre el Jurásico medio. Entonces, lo que hizo el tesista fue medir estratificación, subir, ir midiendo, y la separaba por bloques según las principales estructuras que había definido en el mapeo. ¿Para qué? Para después plotear los bloques en estereogramas e ir viendo si la geometría de los pliegues. ¿Alguien me podría decir si llama la atención algo de la foto, más allá de lo que yo dije? La modalidad Zoom es bastante compleja para la discusión porque en general ya son tímidos son tímidos en vivo y en directo. En Zoom como que, no sé, a veces no. Me da la sensación que hablan menos que en vivo y en directo. ¿Alguien le llama la atención algo de lo que están viendo de la foto? Thrust es sobre escurrimiento. O sea, en el fondo una falla inversa. Kevin dice, todos dicen sí, sí, sí. ¿Alguien le llama la atención algo? ¿O no? ¿O lo ven, no les parece nada raro? A mí me llama la atención el tema está de que como que en la parte izquierda se concentra la grava y en la parte derecha en el osfordiano no tanto. Ya. Igual eso es complicado porque estamos viendo una foto. El tema es más complejo y no siempre lo vemos bien en una foto. Entonces, yo estoy esperando, porque los profesores siempre hacen estas preguntas porque esperamos hay como una respuesta que se está esperando. Pero no es con respecto a la grava, es con respecto a la falla. ¿Alguien le llama algo la atención con respecto a la falla? Hola, espérenme. Vamos a rayar acá, vamos a poner la edad de estas cosas. Todo es oxfordiano, el Jurásico superior. ¿Cómo en una falla inversa, eh, cuál bloque debería ser más joven? ¿El yacente o el colgante? ¿Dónde están las rocas más viejas en una falla inversa según el modelo ideal de una falla inversa? O sea, lo más joven tiene que ser el bloque yacente. Ya, un bloque yacente. Eso es la lógica del modelo ideal de falla inversa, ¿no? ¿Y cómo está acá? Está ¿Es como al cumple revés. eso? Está como al revés. Las rocas más jóvenes están en el colgante.
¿No les llama la atención eso? ¿No les parece interesante? ¿Se dan cuenta, no? Lo que estábamos hablando con el joven. Igual no puede ser así como la perspectiva de la foto en sí. Ya, no es la perspectiva. Aquí estás viendo la falla, mira, la misma falla. Que acá arriba, mira, a ver, te voy a marcar. Esta falla acá, esto acá, corresponde a eso. Acá abajo. Y los dientes te indican la posición del bloque colgante. Realmente la falla mantea hacia el este en este caso, que es nuestra derecha, y lo que sube es el bloque oxfordiano por encima de este jurásico inferior medio. No, no es la perspectiva. Interesante. ¿Alguien tiene alguna idea del... O sea, lo primero es darse cuenta de que hay algo que no calza con el modelo ideal. Y segundo, ¿alguien tiene... Esto lo presentaba en un congreso y yo le estoy diciendo que en realidad la falla tiene ese manteo, eso está bien determinado. La falla realmente es inversa, lo sabemos por indicadores cinemáticos. Sin embargo, en el bloque colgante, la falla tiene rocas más jóvenes. ¿A alguien se le ocurre qué está sucediendo? ¿O qué sucedió en realidad? ¿Tiene alguien una idea? ¿A alguien se le viene algo, una posibilidad a la mente? ¿No? ¿Nada? Nada de nada. Quizá la falla no siempre fue inversa. Ya, a ver, explícate, René. Ay, le dije el nombre. No le iba a decir el nombre. Ah, lo dijo a todos, ya. Explícate a qué te refieres. Puedes hacerlo por audio, no puedes, si no quieres escribir, te da un poco lata. ¿A qué te refieres? ¿En qué podría haber sido entonces, si no siempre fue inversa? Ya, exactamente lo que dice René es así. La falla, para que suceda lo que estamos viendo, la falla no siempre fue inversa. La falla tiene que haber sido normal originalmente. En el fondo lo que estamos viendo es una falla normal, es una falla normal que fue invertida parcialmente. O sea, la falla normal original que explica que el bloque colgante sea más joven que el yacente, se invirtió y después se reactivó moviéndose inverso. Sin embargo, no se compensó
todo lo que se había movido a lo normal se compensó con el movimiento inverso. Por lo tanto, siguió estando el bloque normal, el bloque colgante con rocas más jóvenes. Eso se llama falla normal invertida. Por lo tanto, viendo eso que acabamos de ver, nos agrega un evento de deformación. Fíjense qué violento el asunto. O sea, antes de las fallas inversas con triángulos negros que dijimos de que eran del Cretácico superior paleógeno, hay fallas normales que afectan al Jurásico. ¿Lo ven o no? ¿Se dan cuenta cómo funciona? ¿O merece la pena más detalle? Les agradezco a los que aportan con ideas porque yo sé que ahora actualmente es súper complejo el tema porque ustedes, en realidad lo que pasa acá es que vienen a la clase, yo hablo, se graba y después la gente a lo mejor ve la clase en su casa si es que la ve. Porque en YouTube uno puede ver cuánta gente la ve las clases y claramente hay estudiantes que nunca ven nada de lo que se graba. Entonces, pero creo que lo relevante es que discutamos de geología y podamos llevar la teoría a la práctica. Entonces es bueno discutir. Sé también que no a todo el mundo le puede gustar, entonces, pero creo que sería importante poder discutir, hablar. Me refiero a hablar de esto porque son temas relevantes, no solo para la geología estructural, sino que también para entender la geología del lugar. Así que siéntanse libres de hablar y no se corten. Sí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Se dan cuenta de que en el fondo lo que acabamos de analizar les agrega un evento de deformación que no era como muy evidente hasta hace 5 minutos? Ya, Así como, sí, ¿y disculpa. cómo puedo, Dile y una. cómo puedo pasar? ¿Cómo puedo pasar? Ya, pues ahí vamos a entrar al detalle. Bueno, la pregunta de Michelle me gusta porque dice, la dejé en evidencia, discúlpame, dije que no iba a decir los nombres. Sí, es importante entenderlo, ¿ya? Así que me gusta la pregunta que hizo porque nos permite volver a discutir. Voy a intentar nuevamente compartirles el tablet. Espero que funcione. No lo está haciendo nuevamente, qué horrible. Aquí es la parte donde el profesor da la hora. Ya lo voy a aplicar con lo voy a tener que hacer en la pizarra del, del, del Zoom. Ya, esto funciona así, miren. Ustedes van a tener inicialmente una falla normal. A ver. Tienen una falla normal. Estoy dibujando la inventada. Y esa falla normal, obviamente, les bajó el bloque colgante, ¿cierto? Y pensemos en que ustedes tienen un marcador. Ese marcador se desplazó, ¿cierto? Y obviamente es el que nos va a indicar que la falla era normal porque está desplazado, ¿cierto? Y ustedes tienen el bloque más joven, voy a marcarlo acá en el más joven en el colgante y el más antiguo o más viejo lo tienen en el yacente, ¿cierto? Ya, ahí tienen lo normal, la falla normal. En el fondo lo que están viendo
es un proceso de extensión. Hay extensión asociada a esa falla normal. Estoy tratando de escribir. Pero ¿qué pasa? La falla se puede invertir. Lo que sucede es lo siguiente. La misma falla que era normal, que fue normal en algún momento, eventualmente se va a reactivar. Y en esa reactivación, el bloque se va a mover hacia arriba. Y lo que va a suceder es que a lo mejor ustedes van a tener ahora deformado el bloque. Y el bloque, la falla inversa, ahora esta falla va a ser inversa. Si ustedes se fijan, acá se va a formar un anticlinal, que se llaman anticlinales de bloque colgante. Y van a tener, eventualmente también pueden tener deformación en el yacente. Eso nos indica que la falla es inversa. Que también se pliega en el yacente. Y al final lo que tienen es la reactivación, pero en el sentido opuesto. Pero ¿qué sucede? Fíjense, no se compensó en mi monito, no hay una compensación de la deformación. ¿A qué voy? En que la flecha, si ustedes quieren verlo así, hubo más descenso del bloque colgante, mayor desplazamiento en lo normal que en la flecha roja, miren, que en la flecha roja. En el fondo el movimiento inverso es más pequeño en magnitud que el normal. Por lo tanto, en el bloque colgante, después del movimiento inverso, sigue estando la roca más joven que en el yacente. Si ustedes se fijan, miren, fíjense, si el movimiento inverso compensara totalmente la extensión del movimiento normal previo, quedaría finalmente el colgante con roca más vieja que el yacente, como corresponde a la definición de fallas inversas. Entonces, cuando yo veo que hay una falla inversa, pero que no está, que el bloque colgante todavía es más joven que el yacente, estoy pensando en que hay una deformación inversa sobreimpuesta, una falla normal, se reactivó inversa, pero no compensó toda la deformación de la extensión. No sé, Michelle, si te parece, no sé si te parece lo que estábamos hablando. ¿Te responde la pregunta? Sí, ya, eso es súper interesante. O sea, y miren, yo lo quiero llevar a lo real. Nosotros esto es lo que les estoy mostrando, es algo que pasa en realidad, po. Es algo de una tesis de un estudiante igual que ustedes, que lo hizo nomás. La única diferencia que tiene con ustedes es que es más viejito. Ya lo hizo. Pero en el fondo es lo mismo. Estamos hablando de un lugar acá en la precordillera de Antofagasta, en un lugar donde haciendo algo que ustedes saben, han aprendido a hacer, y viendo solo, interpretando el objeto geológico y su significado. En el fondo, esa interpretación le agrega un evento de deformación. Necesito primero una extensión.
fallas normales que estaban disponibles para ser invertidas. Ahora, esa inversión no fue total porque el bloque colgante sigue siendo más joven. Y fíjense el plegamiento, está toda la secuencia plegada. Entonces, eso justificó que, por ejemplo, el tesista hiciera las mediciones de estratificación en los planos S0, que serían los de la estratificación original de la roca jurásica. Y fíjense, aquí, por ejemplo, en la foto de arriba, ustedes pueden ver la falla inversa. Acá tienen, está muy lindo el ejemplo. Tienen la falla inversa en el frente. Acá está la falla inversa que les estoy hablando. La falla y estas fallas tienden en profundidad a tomar el ángulo de las capas que están acá atrás. Esto se llama el flanco dorsal. Tienden a ser paralelas al flanco dorsal. Entonces la falla que estoy dibujando acá va más o menos así, en profundidad. Y fíjense la estratificación en amarillo. En amarillo está la estratificación de ese nivel guía. Ese nivel guía forma, finalmente, está delineando un anticlinal. Acá tenemos un anticlinal. Me quedó medio raro el... Tienen un anticlinal. Tienen lo que se conoce como pliegues parásitos en la cúspide del anticlinal. Y podemos interpretar incluso que hay dos fallitas, hay fallas inversas más pequeñas que están controlando el pliegue. Esa interpretación se basa en la observado en terreno. Ojo, no es que fuimos, nosotros sacamos la foto e inventamos lo que estamos... Las fallas existen, cortan los estratos, pero hasta un punto. En ese punto que yo les dibujé rojo se llama tip point, el punto terminal de la falla. La falla, fíjense que no corta todo, muere ahí. Esa falla se conocen como fallas ciegas. Son ciegas porque no afloran. Esta otra falla, la del frente, no es ciega, porque llega y aflora. Entonces, él midió la estratificación ahí y miren lo que les dio. Les dio, todos los puntos son los polos de S0. Y él pudo ajustar una guirnalda, un mejor plano de ajuste para todos los polos, les dio un círculo mayor. Y el polo, que sería el punto rojo, el polo de ese plano de mejor ajuste es el eje pi, que en el fondo corresponde al eje del pliegue. Ese eje pi es el eje del pliegue. Y como eje del pliegue, le está diciendo cuál es la orientación de ese eje. Si yo tengo, acá no hay densidad, pero si yo veo acá en un diagrama de densidad, voy a tener a lo mejor ciertas concentraciones, puedo interpretar un plano axial. Y lo otro importante que está diciendo es que el acortamiento asociado a este plegamiento tiene esta dirección. En el fondo es perpendicular al plano axial y al eje pi y va en los extremos del plano de mejor ajuste. Ahí me quedó un poco chueco. ¿Se fijan cómo se relaciona la estereografía que ustedes han aprendido a hacer con lo que se observa en terreno, por ejemplo? Me gustaría que me dijeran algo de lo que acabo de dibujar porque me parece que no es como... Igual es como me parece que podría ser interesante desde la perspectiva de la relación de la deformación con lo que sería el trabajo geológico. Profe, ¿cómo se interpretaría el estereograma en cuanto al eje pi y el acortamiento en la foto? Que no lo veo. Ya.
Ya, mira, las estratificaciones que están en el estereograma corresponden a son los polos de los planos que están en la foto. ¿Ya? En el fondo, tú cuando estás en terreno, tú lo que ves es una falla inversa. Y tú sabes que uno, por la geometría estándar de una falla inversa, es que la falla inversa del acortamiento, hay acortamientos horizontales. Hay acortamientos horizontales que explican la falla inversa, y ese acortamiento va a ser más o menos perpendicular a las fallas inversas. Entonces, por ejemplo, si vamos a este lugar en el mapa. En el mapa está acá, pues mira. En el mapa ese lugar está acá. Acá. Voy a hacer el punto. Ese lugar está aproximadamente acá. Ay, que no lo puedo rayar. Qué terrible. Ahí está. Ahora sí, ráyate. Ese lugar está como acá. Ese lugar está... Representa estas estructuras de acá. Entonces, si tú te fijas, tú ves todas las fallas inversas. Yo podría interpretar de que el acortamiento asociado a esas fallas inversas tiene que ser subhorizontal y va a estar más o menos perpendicular a ellas. ¿Ya? Eso es una interpretación. Lo que acabo de dibujar es como una interpretación desde el mapa. Tengo la falla inversa, yo digo, bueno, tendría que haber un acortamiento más o menos perpendicular en una dirección más o menos perpendicular a las fallas inversas. Pero ¿qué hizo el joven tesista? Fue más allá, po. El joven tesista fue y lo midió en un bloque. O lo midió en todos los bloques. Y si ustedes ven el estereograma, lo voy a poner más al centro. Si ustedes ven el estereograma, en el fondo es lo mismo que yo dibujé en el mapa un poco. El acortamiento les da acá, uno ahí y uno acá. Va perpendicular al plano axial. El plano axial debería pasar entre los limbos conteniendo al... Voy a borrarlo, voy a deshacer eso. Si yo tengo, por ejemplo, un gran limbo acá, el otro está menos representado, claramente hay menos densidad, tendré que tener el plano axial conteniendo el eje, pasando por entre medio de los limbos, bisectando el ángulo entre los limbos. Y el acortamiento me quedará ahí, en el eje horizontal, en los extremos de ese plano de mejor ajuste. Y concuerda con el mapa que estábamos viendo recién, ¿no? Más o menos la dirección. ¿Te respondió un poco lo puedes visualizar? ¿Lo pudiste visualizar? Sí, ahora sí. ¿Sí? O sea, lo bueno de esto es que el tesista lo midió y le dio coherente con lo que se veía en el mapa, por ejemplo, o lo que se podía interpretar del mapa. En el fondo es es un buen trabajo, po. O sea, está demostrando que lo que observó y lo que se mapeó, lo que se registró, tiene sentido con los datos que se midieron. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahí salió una pregunta en el chat. Profe, si la falla tiene un final y hay más depositación sobre ella, ¿se podría decir que la falla está inactiva? Si la falla tiene un final y hay más depositación sobre ella, ¿se podría decir que la falla está inactiva? Ya, lo que estás diciendo, en el fondo lo que está sucediendo con tu pregunta es que si tú tienes una falla y la falla avanza, 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 avanza,
y corta. Imagínate la falla negra de la foto y después tú la cubres con sedimento, la falla va a quedar cubierta y va a ir siendo tapada progresivamente por secuencias sedimentarias. Si la falla no se vuelve a activar, va a estar inactiva, como dices tú, y no va a haber evidencias de corte hacia arriba. En el caso de esta foto que está acá, en el caso de la foto que estamos viendo, lo que estamos viendo es que la falla termina, tiene un fin. ¿Cómo yo sé que la falla termina ahí? Porque los estratos están desplazados acá. Un estrato está desplazado con respecto a otro, están cortados, interrumpidos. Sin embargo, esa interrupción de ese corte de estratos tiende a cero. En este punto ya no está cortado. Sobre ese punto, los estratos están plegados, pero continuos. Significa que la falla movió, desplegó esto, lo deformó, sin cortarlo. Esa es una evidencia de que la falla se movió cuando los sedimentos ya estaban, estos de arriba, existían. En el fondo los tenía, llegó la falla, eso se llama propagarse. Se propagó la falla y los empujó, los deformó, pero sin cortarlo. Todo lo que está arriba tiene un ámbito donde se deforma sin cortarse. Entonces no es lo mismo que lo que veíamos con la grava, por ejemplo, que los estratos de arriba taparon la falla y se depositaron secuencias encima. Acá es distinto. Estaba la secuencia y la falla va plegando progresivamente los estratos, mientras se van propagando. Esto se llama propagación de la deformación. ¿Te parece esa respuesta, no? ¿Sí? Ya, les voy a subir unos videos con esto porque hay unos lindos videos en internet donde se ve la propagación de fallas y se va viendo cómo se propagan esas fallas. Las fallas. Lo que me interesa es que vean en la relación con el tiempo. Ese era el objetivo que había detrás de la clase hoy día, el tiempo. ¿Ya? Cómo las cosas van sucediendo en el tiempo. Y no toda la deformación de un lugar ocurre al mismo momento. Y uno siempre tiene que estar atento porque las cosas no son como uno cree. Si ustedes ven el perfil, el primer perfil que hizo el estudiante, fíjense, esto es maravilloso porque es un trabajo espectacular que hizo él. Si ustedes ven, fíjense, en el primero yo interpretaría el acortamiento como lo estoy poniendo acá, una flecha roja para explicar ese pliegue así. Sin embargo, en el bloque 2, miren, no me calza, po. La línea es norte-sur, es distinta. Estoy obligado a tener un acortamiento en esta otra posición. Más tirado para el norte-sur. ¿Se fijan? En el otro bloque pasa tres cuartos de lo mismo. Me quedó media chueca la línea de arriba, discúlpenme. La flecha es así. En el A4 pasa lo mismo, más o menos. Entonces, ¿se fijan que no todas las direcciones de acortamiento son las mismas en todos los bloques? Si ustedes van a ver otros perfiles en otras secciones, pasa lo mismo. Tienen ejes de pliegue, los azules, por ejemplo, él los separó. Los azules son los que están en una posición distinta a los rojos. Y él después dice, mira, ¿saben qué? Hay estereogramas que tienen acortamientos en una dirección y acortamientos en otra dirección. Entonces dice, no sé, hay pliegues con acortamiento de una generación, pero después dice, los pliegues están cortados por falla. Y por ejemplo, en esta foto, lo que uno ve es que los pliegues están plegados. ¿Ya? Los pliegues a su vez, los planos axiales de los pliegues están plegados. Aquí, por ejemplo, se puede ver mejor. Fíjense
voy a trazar más o menos la posición de un plano axial. Miren, ese soy yo, mirando. El plano axial, la traza del plano axial va por acá, miren. La línea roja que estoy dibujando. Oh, aquí lo voy a dibujar de nuevo. Ups. Entonces, lo que se observa es que los planos axiales, además de los pliegues, o sea, los pliegues, los planos axiales de los pliegues están plegados. Miren, se va por acá y después se da la vuelta para acá. Entonces, en el fondo, los pliegues, lo que ven en esta foto y lo que ven en su estereograma es que los pliegues que se formaron, esos pliegues a su vez se plegaron en una etapa secundaria, posterior. Y él lo asocia ¿a qué? Lo asoció, por ejemplo, a las fallas transcurrentes. Y tiene estrías para fallas transcurrentes en el frente, ahí está donde está el 1 y el 2, y tenía estrías, las analizó, les dan transcurrentes sinestrales, y dice la lógica, el resultado principal de su trabajo es que en el fondo los pliegues son por el acortamiento, por compresión, con esas flechas rojas que dibujé yo, y la transcurrencia después viene y pliega y deforma los pliegues, corta y deforma los pliegues. Y esa es como su conclusión. Por ejemplo, miren acá, en estas pelotas. El pliegue tiene dirección de acortamiento en el azul, según la S0. Fíjense la falla. Fíjense la falla. El eje de acortamiento está ahí, horizontal en esa posición. Por reciprocidad tendría que estar acá, ¿no? ¿Se parece al del pliegue? Se parece un poco, ¿no? No están exactamente igual, pero se parecen. No tienen nada que ver con el rojo, la flecha roja que yo dibujé, por ejemplo, en este. ¿Me siguen la idea? ¿Por dónde va? En el fondo, él analizó que habían una serie de eventos de deformación en el lugar. Y después dice, bueno, y después vienen unas fallas que cortan las gravas, que serían las azules. Entonces, al final, él dice, bueno, hay una primera etapa donde ocurren las fallas inversas, una segunda etapa donde ocurren las fallas de rumbo sinestrales, y una tercera etapa que corta de reactivación que corta las gravas. Incluso le falta una cuarta, que sería la previa al sobreescurrimiento, serían las fallas normales previas. ¿Se fijan que en el fondo, en el lugar, al menos con los datos y el análisis de terreno, más los datos de estratificaciones, plegamiento y de las fallas, al final se pueden detectar 4 eventos de deformación. Es violentísimo porque son muchos en un mismo lugar. Pero así es un poco el norte de Chile. Las cosas siempre están, hay siempre eventos sobreimpuestos. Y no siempre vamos a encontrar un lugar donde haya un único evento y esté todo perfectamente preservado de un único evento. ¿Les parece? ¿Preguntas? Díganme, chicos, chicas. ¿Cómo les quedan los eslogans? Recuerden, la deformación puede ser polifásica, pueden estar sobreimpuestas. El ejemplo, la falla normal
que en este caso que vimos estaba invertida, la falla era parcialmente invertida, se había reactivado inverso. Sin embargo, pueden venir eventos después que deformen las rocas previamente ya deformadas y se sobreimpongan. Y a partir del análisis de datos puntuales, pero también de los datos de terreno, podemos detectar la geometría y la naturaleza de esas deformaciones, pero por relaciones de corte también podemos determinar el timing, quién vino primero, quién vino después. Porque es importante determinar el timing para poder interpretar después cómo la deformación la podemos escalar a la tectónica después. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, que es cómo nosotros esto, por ejemplo, este caso lo llevamos a la evolución tectónica, a la escala más grande, porque después nosotros sabemos que hay una subducción todo el rato al frente. Pero ¿cómo se conectan estas cosas que estamos viendo en los pliegues y las fallas con lo que pasa en la subducción? Eso ya es conectar la geología estructural con la tectónica. Y eso es la misión de hacer este tipo de cosas. ¿Pregunta? Chicos, si no tienen preguntas en el chat o en audio, lo dejamos hasta acá y nos encontramos el otro viernes. Aunque el lunes se entregarán los datos, Daniela va a entregar los datos para el trabajo final del laboratorio, que recuerden esta clase porque tiene que ver con lo que van a hacer ustedes. En el fondo, todo lo que el análisis que acabamos de hacer, un poco va a ser parecido o va a ser la misma lógica que hay detrás con lo que ustedes van a trabajar. Bueno, si no tienen preguntas, nos vemos la otra semana. Nos vemos. Tengan un buen fin de semana.